Bienvenido a la Biblia en un año, día número 50. Hoy vamos a dar culminación a la segunda epístola de Pablo a los Corintios con el capítulo 13 y vamos a dar comienzo a la epístola de Pablo a los Gálatas con los primeros dos capítulos. Pablo termina su segunda epístola a los Corintios mencionando lo que anticipaba acontecer durante su tercer viaje a Corinto. Al mencionar que por la boca de dos o tres se había de decidir todo asunto, está haciendo referencia al mandato de la ley que toda acusación fuera por boca de dos o tres testigos. Pablo había recibido muchas acusaciones mediante las diversas cartas y los mensajeros de Corinto. Aunque se le hacía más complejo resolver los asuntos en su ausencia, les dice aquí que en su presencia no sería indulgente con los que insistían en pecar. Esto es referente a lo que Pablo veía como su error en previas ocasiones en Corinto. Su indulgencia de los corintios en pensar que eran aún muy inmaduros para resistir la severidad de la verdad sobre sus pecados, lo causó a darles mayor oportunidad de lo que necesitaban. En vez de ayudarles, había impedido su madurez espiritual. En esta ocasión está determinado a hacer lo necesario para que la iglesia en Corinto se corrigiera y anduviera en rectitud espiritual. Habiendo escrito esto, Pablo amonesta a los corintios a examinarse ellos mismos para asegurar que estén en la fe. La idea es que los corintios puedan examinarse ellos mismos y corregirse antes de la llegada de Pablo. Pablo aquí se refiere a sí mismo como débil en comparación con los corintios. Sus palabras son acusatorias de la postura de los corintios hacia él. A pesar de su cambio de sentir en cuanto a algunos pecados y hacia el apóstol Pablo, los corintios ahora se creían lo suficientes maduros como para amonestar al apóstol. De tal manera, Pablo se menciona como reprobado en comparación a los corintios. Sus observaciones de tal actitud de los corintios comenzaron en el verso 4 con la observación de la debilidad de Jesús en su muerte como reprobado. Pablo insinúa que de la misma manera que el mundo tuvo por débil a Cristo, pero que resultó terminar con toda potestad, los apóstoles eran como reprobados por la iglesia, pero que su autoridad sobre la iglesia se haría conocer en su llegada a Corinto. De todos modos, Pablo insiste que no quisiera tener que usar de la severidad durante su visita a Corinto, sino que prefiere ser de edificación en la iglesia y no destrucción. La epístola termina en forma clásica con una amonestación a la paz entre los hermanos, el envío de saludos y una doxología o adoración final. Noten que Pablo simplemente menciona que todos los santos los saludan, sin mencionar personas específicas como en su previa epístola. Es probable que Pablo no tardaría mucho luego de la llegada de la carta a Corinto para aparecer en la ciudad. De esta manera traería saludos personalmente de parte de los santos. Esto nos trae al final del octavo libro del Nuevo Testamento y al inicio del noveno, cual es la epístola de Pablo a los Gálatas. La epístola de Pablo a los Gálatas es escrita por el apóstol Pablo aparentemente antes del concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos, o tal vez poco después del concilio en Jerusalén. El segundo capítulo de la epístola parece hacer referencia al tiempo del concilio, pero Pablo no menciona el concilio ni el acuerdo de los apóstoles explícitamente en la epístola. Sin embargo, los temas de la epístola van en línea con las consideraciones del concilio en cuanto a la aplicación de la ley de Moisés a los creyentes gentiles. Pablo reitera su postura sobre los judaizantes, quienes querían imponer la ley sobre los creyentes gentiles, expresando un evangelio de gracia en vez de obras. La presentación del evangelio en la epístola de los Gálatas ha sido punto de interés para muchos estudiantes de la palabra. El tiempo de la epístola parece ser entre el 50 y el 55 AD, aunque algunos eruditos hacen el caso para una fecha más tarde, dependiendo en la definición de Galacia. Algunos piensan que Pablo hace referencia solo a la región sur de Galacia, mientras que otros incluyen la región del norte. Galacia quedaba en lo que hoy día es Turquía y fue dado estatus de provincia por Roma, lo cual expandió su territorio, causando el debate sobre la audiencia de Pablo. No tenemos indicación alguna en las escrituras de que Pablo haya visitado la región norte. De todos modos, la epístola tenía la intención de ser circulada por las múltiples iglesias de la región. Los primeros 5 versos contienen la introducción y salutación de Pablo. Hay varias cosas que debemos notar en la introducción. Primeramente, la distinción de su apostolado.
Pablo menciona que es apóstol de Jesucristo y no de hombres. Esto es una importante distinción porque significa el apostolado mencionado como oficio de la iglesia en varios lugares, particularmente en Efesios 4, era con respecto al envío de los apóstoles por la iglesia. Al mencionar que era apóstol de Jesucristo, asemejaba su autoridad a la de los 12 y los originales apóstoles de Jesús. De esta manera, los requisitos del apostolado, a menudo referenciados en Hechos capítulo 1, versos 21 y 26, eran en referencia al reemplazo de Judas y no universales al oficio de los apóstoles. Segundo, debemos notar que Pablo no menciona a ninguno de sus compañeros por nombre. Esto, en conjunto con la aclaración de su apostolado, parece indicar que Pablo estuviera escribiendo a una audiencia ajena, quienes no lo hubiesen conocido ni a Pablo ni a sus compañeros. Es posible que Pablo haya evitado la mención de nombres específicos también, porque solo serían conocidos en algunas de las iglesias en Galacia. En el verso 9, Pablo parece indicar que había predicado en la región previamente, aunque puede estar incluyéndose en el ministerio de los apóstoles universalmente. Tercero, su introducción incluye en los versos 3 al 5 una doxología o himno, cual era costumbre en las epístolas de su día. El énfasis de esta doxología es Jesús, de quien Pablo ha de escribir próximamente en su presentación del Evangelio de Gracia. Sus primeras palabras a los Gálatas son de reprensión por haberse dejado engañar por las falsas enseñanzas de algunos quienes los perturbaban. Esto es una aparente referencia a los judaizantes, cuales predicaban la aplicación de la ley sobre los creyentes gentiles. El ministerio de los judaizantes era de mayor impacto antes del Concilio de Jerusalén, aunque algunos siguieron predicando la necesidad de cumplir la ley aún luego de la fe en Cristo. Aparte de la aplicación de leyes sobre el alimento y costumbres de limpieza ceremonial, los judaizantes demandaban la circuncisión de los hombres gentiles, quienes se convertían al cristianismo. Mediante su prédica, perturbaban la fe de los gentiles. Aparentemente, habían convencido a muchos de la región de Galacia a someterse a su versión del Evangelio. Pablo habla bruscamente en contra de los judaizantes y de todo quien pervirtiere el Evangelio de Cristo, diciendo que sean anatema. Anatema significa literalmente maldición, y su mayor referencia sería la historia de Acán en el libro de Josué capítulo 7. La implicación de Pablo es que los judaizantes presentaban otro evangelio, un evangelio falso, en el cual era necesario el sometimiento a las normas de hombre. Menciona que si un ángel o cualquier ministro les predicara un evangelio contrario a lo que habían oído, deberían rechazar ese evangelio y retener el evangelio de gracia cual habían recibido. En cuanto al evangelio que Pablo predicaba, dice que no era de hombres, sino de Dios. Testifica que no recibió el evangelio de ningún hombre, sino por revelación directa de Cristo Jesús. Esto lo conocemos por su testimonio grabado en Hechos 9, en Hechos 22 y en el capítulo 26. Noten que en su presentación del acontecido, Pablo menciona detalles no grabados en el libro de los Hechos y viceversa. Lucas menciona detalles no mencionados en la epístola. Estos detalles no son contrarios, sino complementarios a las historias de Pablo y Lucas. Como resultado de la revelación divina, Pablo reconoce que lo que seguía en la ley lo seguía por tradición, mientras que el evangelio que conoció mediante la revelación vino a ser por relación con Cristo. Noten que Pablo reconoce el eterno plan de Dios establecido desde antemano, diciendo que Dios lo había separado desde el vientre de su madre. Este lenguaje es similar al lenguaje del llamamiento del profeta Jeremías, y Pablo menciona el previo conocimiento de Dios en su epístola a los romanos también. Pablo menciona que luego de haber recibido el evangelio y el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, fue primero a Arabia, detalle que Lucas omite en el libro de los Hechos. Luego, Pablo regresó y predicó en Damasco, cual Lucas graba en su libro. Recuerde que Pablo enfrentó mucha resistencia en Damasco, de modo que tuvo que ser bajado del muro de noche en una canasta. Luego de 3 años, Pablo subió a Jerusalén para encontrarse con Pedro, con quien pasó 15 días. Siendo que Jacobo era el obispo de la iglesia en Jerusalén y Pedro seguramente era miembro de la iglesia en Jerusalén, Pablo también lo conoció brevemente.
Aunque Pablo aquí menciona que solo se encontró con Pedro, no menciona lo que Lucas nos dice en Hechos 9, que ninguno de los creyentes se atrevía a conocerlo hasta la intervención de Bernabé, que vimos en Hechos 9:26. De todos modos, Pablo hace su caso que su apostolado y evangelio no eran dependientes de su relación a los apóstoles, sino a su revelación de Cristo. Luego de su tiempo en Jerusalén, fue a Siria y Cilicia, donde se hizo miembro y apóstol de la iglesia en Antioquía. El capítulo 2 sigue la historia de Pablo en cuanto a su adquisición del evangelio, mencionando su regreso a Jerusalén luego de 14 años. No es claro en este instante si el viaje a Jerusalén haya sido por motivo del concilio mencionado en Hechos 15 o si fuese por otro motivo. Pablo menciona que subió a Jerusalén por revelación, no por invitación. Esto parece indicar que esta visita a Jerusalén haya sido antes del concilio de Jerusalén mencionado en Hechos 15. Durante este viaje, Pablo expuso su evangelio a los que eran de alguna reputación. Esta probablemente es una referencia a los 12 o a otros discípulos directos de Jesús, quienes ministraban aún en Jerusalén y las provincias cercanas. Parece ser que Pablo se reunió en privado con estas personas, entre los cuales se encontraban Pedro, Jacobo y Juan, para explicar el evangelio de gracia según les predicaba a los gentiles. Tal fue el caso que estos tres son mencionados como habiéndoles dado la mano diestra en señal de compañerismo. Pablo también menciona que estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, eran considerados columnas de la iglesia en Jerusalén. Su aprobación del Evangelio de gracia para los gentiles afirmó el ministerio de Pablo y Bernabé, mientras que ellos se dedicarían en predicarles a los judíos. Noten la mención de Tito como habiéndoles acompañado a Jerusalén. Pablo menciona explícitamente que Tito, siendo griego, no había sido forzado a circuncidarse. El verso 4 habla acerca de experiencias de Pablo y Tito con falsos hermanos quienes buscaban acusarlo conforme a la ley. En los tiempos del Imperio Romano, a pesar de que la mayoría de las residencias tuvieran su propia facilidad de inodoros y agua corriente, no tenían sus propias bañeras. Las provincias romanas suplían lo que eran conocidas como casas de baño, en los cuales múltiples personas entraban a bañarse. Parece ser que algunos hermanos espiaban a Pablo y sus compañeros con tanto de averiguar quiénes eran circuncidados y quiénes no. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien era discípulo directo del apóstol Juan, menciona un episodio con un falso maestro en una casa de baños, en el cual Juan y sus discípulos huyeron desnudos de la casa de baños con tanto de evitar a tal persona. La amonestación de los tres, Pedro, Juan y Jacobo, de acordarse de los pobres sin ninguna otra amonestación, parece indicar que esta reunión haya sido antes del concilio de Jerusalén, en el cual los apóstoles fueron convocados a Jerusalén para establecer un acuerdo en cuanto al evangelio y la ley. El capítulo termina con la historia de Pedro en Antioquía, probablemente enviado por Jacobo, al igual que los hombres mencionados en el verso 12, para ver la obra entre los gentiles en Antioquía. Pablo menciona que tuvo que resistir a Pedro públicamente, lo cual menciona como señal de su autoridad apostólica, por motivo de su hipocresía en cuanto a los gentiles. Pablo notó que Pedro interactuaba con los gentiles civilmente hasta que los enviados por Jacob llegaron a Antioquía. Estos hombres eran judíos y al llegar, Pedro se separó de los gentiles y se juntó con los judíos, demostrando indiferencia hacia los gentiles. Pablo también notó que por las acciones de Pedro y estos hombres, Bernabé, quien era miembro de la iglesia en Siria o en Antioquía, también se separó de los gentiles. Esto perturbaba a Pablo a nivel que enfrentó a Pedro sobre el asunto y lo reprendió por su hipocresía. No es evidente en la epístola hasta dónde llegan sus palabras a Pedro. Posiblemente eran solo las palabras en el verso 14. Posiblemente terminan en el verso 17, 18 o 19. También cabe la posibilidad que terminarán en el verso 21. No importando, Pablo hace su caso sobre la invalidez de la ley en el Evangelio de la Gracia. Para Pablo, y luego se verá en la epístola de Santiago, la sujeción a la ley, luego de haber experimentado la gracia, era esclavizarse a la condenación del pecado por la ley, ya que en la ley no había justificación, pero en el Evangelio de la Gracia hay justificación mediante la fe.
Esto ha sido el final de la segunda epístola de Pablo a los Corintios y el comienzo de la epístola de Pablo a Gálatas. Espero les sea de provecho y nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga.